¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de IAR en Crisis, el podcast que dedicamos a la medicina de urgencias en México. Estoy muy contento esta mañana porque voy a poder platicar sobre un artículo que apareció pues recientemente, hace un año tal vez, y que he tenido la oportunidad de platicar con algunos compañeros urgenciólogos y de otras áreas practicantes de alguna disciplina de combate, algún arte marcial titulado Cómo sentirse cómodo estando incómodo. Y para eso tengo una maravillosa oportunidad esta mañana poder platicar con Guillermo Salas. Él es licenciado en Derecho, es consultor de semiología de la vida cotidiana, tiene una maestría en mediación y resolución de conflictos. Es la persona ideal, creo yo, además de un largo currículum, para platicar de este asunto, analogías que hacemos entre situaciones que vemos al desarrollarnos en un arte marcial y la medicina, específicamente la medicina en áreas críticas. Sensei Guillermo Salas, muchas gracias, bienvenido. René, es un placer para mí estar contigo. Muchísimas gracias por la presentación y la invitación a esta analogía, porque pues también la medicina, las urgencias han sido parte de mi vida como protagonista y como víctima en algunos momentos que estaré platicando si llegamos a esos puntos. Y creo que las artes marciales y en especial el jiu-jitsu, que le enseña precisamente a alguien que es muy frágil, que no tiene la fuerza física, cómo confrontar a alguien que es más grande, más fuerte, a través de cómo mantener la paciencia, el autocontrol en la respiración, en las emociones, y de ahí la analogía que estaremos platicando de cómo sentirse cómodo, en este caso una agresión física cuando alguien te está atacando más grande, más fuerte, en una situación incómoda. Bien, este punto de vista que se publica en la revista del Intensive Care Medicine por el doctor Luke Flower, pueden encontrar sus videos ahí en Instagram, nos lleva de la mano a través de algunos puntos muy específicos para que veamos cómo podemos, seguramente con experiencias, vivencias que tenemos en otra área de nuestra vida, aplicarlas para nosotros como médicos y para los practicantes de Jiu-Jitsu también. No lo mencioné, Sensei Guillermo Salas, 40 años prácticamente dentro de las artes marciales, un pionero en el Jiu-Jitsu en nuestro país, el Jiu-Jitsu brasileño, y es justamente el motivo por el cual tuve la oportunidad de contactarlo y asegurar esta plática. Habrá muchas similitudes entre lo que vivimos siendo médicos en áreas muy demandantes con toma de decisiones en momentos críticos y lo que podemos aprender en el Jiu-Jitsu brasileño. Sí, fíjate, la analogía que yo aprendí cuando estuve pues muy pequeño, así ingreso a las artes marciales, era víctima de bullying en la secundaria y preparatoria, pero mucho antes, en las lecturas que ya pues consultaba de artes marciales, se enseña que el primer enemigo, el primer adversario eres tú contigo, tus pensamientos, tus creencias y tus valores. No saber controlar todo lo que está ocurriendo adentro de nosotros ya genera una urgencia, una prisa interna, todo este efecto que se conoce como combate o huida. El cerebro entra en este túnel de visión y bueno, toda la fisiología, toda la somatización de lo que empieza a ocurrir en el cuerpo, desde que te falta el aire, desde que no puedas coordinar, a veces los músculos, obviamente las extremidades, es lo mismo que ocurre en la sala de urgencias cuando te llega un paciente en crisis de todo tipo, ¿no? Desde un choque hemorrágico, todo lo que es cualquier paro respiratorio, cardiorrespiratorio, etcétera. Y es lo primero que te enseñan las artes marciales, al calmarte, a saber mantener la calma. Hay una escalera que se conoce a través de las artes marciales, la cual enseño muchísimo yo, que aplica no solo para urgencias, para todo. Ahora se usa en negociación y mediación, ahorita que compartías parte que es mi experiencia. Número uno, mantener la calma. O sea, hay que saber mantener la calma y eso empieza con la respiración. ¿No? Saber respirar, saber calmar esa mente, saber calmar las emociones. Y ahí empieza esta primera aplicación, ¿no? De que ante cualquier urgencia requerimos este autocontrol.
Entonces, ya luego lo podemos hacia afuera manifestar en lo que a mí me gusta llamar acciones conscientes. Hemos visto, René, como una persona por el miedo, precisamente por esta angustia, por esta gama de emociones que generan un cóctel, que pueden hacer, por ejemplo, que la misma defensa personal pases de una legítima defensa, por ejemplo, a un abuso de legítima defensa. Pierdes el mismo control. Entonces, la técnica que tú ya sabes utilizar, pero que por dentro sigues con miedo, no has controlado, sobrepasa ya la medida de respuesta y pasa mucho en médicos. Por algo tenemos el triage, este triaje que te permite, a ver, ¿a quién vamos a poner la ayuda y empezar a coordinar y orquestar toda una acción? Pero empieza con el control que tienes tú contigo y creo que las artes marciales, cualquiera, el deporte y la música nos enseñan a controlar este primer paso. Menciona un punto importantísimo. Me parece que nos enfocamos muchas veces en competencias procedimentales. Tenemos que aprender a hacer ciertos procedimientos. Como en el Jiu-Jitsu, tenemos que aprender la técnica y crear memoria muscular. Pero tenemos sin duda alguna que crear, potenciar habilidades blandas o habilidades de poder, como se les llama ahora, ¿no? Esto que menciona, en momentos complicados, por ejemplo, en psicología deportiva, hay técnicas específicas para que el deportista en el momento trascendental pueda estar calmado y pueda ejecutar lo que tiene que hacer, ¿no? Me he encontrado en algunas situaciones con pacientes complicados y, por ejemplo, una técnica que me funciona a mí es recordar en ese momento los años que he invertido en mi preparación y eso me lleva, me regresa a ese momento vivencial Maravilloso. para poder actuar con seguridad y hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué otras herramientas podríamos utilizar? Ya nos menciona lo de la respiración, pero seguramente habrá otras estrategias, ¿no? Bueno, hay muchísimas. Felicidades con esa que comentas y voy a complementar esa con el cambio del foco atencional. En este caso, el foco atencional, donde pones tu conciencia, está tu energía, está tu conciencia. En el foco atencional es el timón. Tú lo pusiste rápido al recordar tus años, por ejemplo, de experiencia, y eso con una respiración es como un reseteo inmediato, te vuelve a poner rápido en la acción. Entonces, para eso se practica muchas veces previo a una urgencia la visualización. Es una de las nuevas técnicas que están utilizando las neurociencias, saber visualizar, conectar lo que es la base de las sensaciones, de las emociones y el pensamiento. Los entrenas. ¿Sí? Para que precisamente es un simulador. Recordar como cuando éramos, bueno, practicamos en algún tema la medicina, yo practiqué mucho tiempo todo lo que fue emergencias médicas a través de ser paramédico táctico. Entonces, el simulador, así como practicas en un maniquí, practicas N técnica, pues estarlas practicando previamente para que tengas lo que a mí me gusta llamar la repetición consciente. Sí, no se quede nomás en lo conceptual. Una cosa es el saber y otra cosa es el poder hacer. Y el poder hacer en emergencias, en fases reactivas, deportistas, bomberos, policías, etcétera, requiere la práctica, lo que llamo permanente. No la educación continua que vas a un congreso una vez al año y te actualizas, sino que si no tienes la educación permanente, la repetición continua, aunque tenga yo 40 años practicando, un chavito de 16 años que entrene 4 horas diarias te da la vuelta, ¿no? Esa es una. Y la otra más importante, sobre todo en urgencias, es lo que llamamos en esta escalera el paso número 2, René, escuchar. Después de calmarte, tienes que escuchar. Saber escuchar todo lo que está ocurriendo dentro de ti, pero también escuchar, obviamente en nuestro caso que estamos hablando ahorita, todo, a la víctima, a los familiares, qué pasó, qué sucedió, el dolor, poder escuchar, no oír, que es un acto fisiológico. Escuchar es un acto fisiológico de la conciencia que consiste en comprender, ¿sí? Que el entorno puede tener razón, que la otra persona puede tener razón, concede la oportunidad, ¿no? Entonces es una escucha activa, es una escucha donde para eso me calmé,
para poder escuchar todo. Y los pensamientos se escuchan, lo que ves, escuchas. Hay personas que tienen esto en neurociencias, los mandan a un museo, por ejemplo, y te dicen, contempla el cuadro 20 minutos. Y es otro cuadro que el que ves cuando pasas nada más, ay, mira, lo pintó fulanito. Entonces, claro que esto vas trabajando. ¿De dónde viene esta parte de escuchar? Esto es fascinante. De las personas con la característica de la ceguera. En el jiu-jitsu, muchos pelean, son ciegos, no ven al oponente, pero ellos señalan que escuchan cuando los están tocando, cuando los están agarrando, ¿sí? Escuchan la respiración de la otra persona y dicen, este ya se está cansando. No ven, pero escuchan la pelea. Entonces, se hace un traslado a que a veces nos engaña la vista, una hemorragia, por ejemplo, ¿sí? Y concentraste mucho la atención ahí, pero no estás escuchando todo el entorno. Entonces, es otro paso para mantener la calma o el que sigue, para ir controlando la urgencia, para ir controlando. Primero, ya lo decía Marco Aurelio, no podemos controlar nada que esté afuera. Entonces, te controlas tú y resuelves el problema hacia afuera. Así es. Importantísimo esto que menciona. Nosotros, como médicos, nos formamos actualmente bajo un modelo que llamamos modelo de competencias. Y una Claro, competencia incluye estos pilares, ¿no? Saber lo que hay que hacer, tener el conocimiento, la información, saber cómo hacerlo, sobre todo cuando nos referimos a procedimientos, cosas manuales que tenemos que hacer, y tener la actitud que se requiere. Al momento de ejecutarlo. Y eso lo platico mucho con los médicos residentes o los médicos internos cuando practicamos RCP. Podemos saber cómo maravilloso. dar compresiones de alta calidad, ya sabemos cómo hacerlo, pero si no lo estamos haciendo de forma constante, hacer drills también para la reanimación, como se dice en el ámbito deportivo, no vamos a estar en forma al momento en el que lo necesitemos, ¿no? Es No, y correcto. ahorita hablabas de la actitud, René. Si una persona no pudiera sentirse con confianza o actitudes como el RCP, la American Heart Association, o en un momento dado Emergency Safety Care Institute, marcan 2 años de recertificación porque se pierde o van cambiando. Incluso en nuestro país está a través de la Secretaría de Educación Pública esta organización que se llama Conocer, que certifica habilidades y competencias. Puedes tú saberlo, reitero, pero si no tengo la habilidad o el número de repeticiones o de horas, es como tener un cuchillo sin filo, ¿no? Y ahí es donde se separa muchísimo, incluso en el área de urgencias. Yo le comento mucho a personas, imagínate que tu hija necesita un cirujano o cirugía de riñón, un trasplante o cualquier cosa de riñón. Y te topas con que aquí está el mejor cirujano de su época, ¿no? Y tuvo 400 cirugías, pero tiene 5 años que no abre un cuerpo, ¿eh? Es el mejor, fue el mejor considerado. Y hace 5 años que no ha abierto, por la razón que sea, se dedicó a la docencia, se tomó un año sabático, yo qué sé. Y tienes la urgencia. Y hay una persona que en los últimos 2 años, pues ha estado con 2 cirugías a la semana de riñón. Ok, a lo mejor no alcanza en esos 2 años, digo, tenía que sacar la matemática, pero tiene 200. ¿A quién escogerías tú para que operara a tu hija? La persona que está en forma, sin duda, que tiene la Probable, nosotros lo comprendemos probablemente por el tema que acabas de señalar. La rolada, la práctica, entrena todos los fines de semana, incluso su ego está controlado a través de que a lo mejor ha ganado y perdido en el tatami. En cambio, imagínate alguien que no domine el ego y que crea que puede hacer. Lo peligroso es que alguien crea que puede hacer algo respaldado simplemente por esa creencia de el pasado o una trayectoria. No, eso es lo difícil, lo exigente, lo enfático que reclama toda fase reactiva. Policías, bomberos, paramédicos, urgenciólogos, un chef que no haga un platillo también, ¿no? Que no, ay, hace años que no hago este pastel. Entonces es muy interesante lo que dices tú. Eso es lo que verdaderamente separa lo que yo llamo
confianza. Otros lo confundían luego con prepotente, soberbio. No, la confianza que tienes es porque lo hice hoy en la mañana, a las 5 de la mañana estaba rolando. Pues claro que cuando viene el evento me siento con confianza para hacerlo. Sin duda. Y justo es uno de los puntos que toca en el artículo, en el punto de vista del doctor Sí, Littauer, y dice, la importancia de la humildad. El ego causa lesiones, bastante. obstaculiza el crecimiento y afecta el ambiente en general en el que nos estamos desarrollando. Totalmente. Ahí está el mismo enemigo interno que tú tienes, ¿no? Hay otra frase milenaria que uso mucho en muchas de las clases que compartimos. Yo prefiero tener un enemigo afuera que adentro. Y ese adentro eres tú contigo, en esta analogía. Pero igual en una empresa, el peor enemigo es el que está adentro con el ego, con la queja, con el sufrimiento psicológico, con el acoso. Entonces es un autosabotaje. Tienes adentro de la empresa un médico. Yo no quiero que me haga una cirugía, que una enfermera me ponga, ¿no? El suero o que me atienda. Y eso lo estamos cambiando. Tomé la responsabilidad hace 7 meses de ser director de un instituto de enfermería y hemos ido cambiando esta cosmovisión humanista, donde la enfermera obviamente se responsabiliza muchísimo en sus competencias y en sus habilidades. Y saber decir no es muy importante. Saber decir no puedo. No quiere decir que no sepa, pero ahorita no puedo. Estoy estresada, no me siento con confianza, porque por eso está también de moda. Y digo de moda porque ha habido N áreas de oportunidad, aunque soy abogado y no litigo, mi hermano gemelo sí. La negligencia médica radica en esto que estás diciendo, René, en el ego. Y otro de los puntos que toca el doctor es justamente aceptar la valía de estar en un equipo, ¿no? Es muy difícil Maravilloso. desarrollarse solo y necesitamos de un equipo en el jiu-jitsu y en la medicina. Totalmente. Mira, te comparto experiencias de vida. Es algo que a mí me interesa mucho siempre, incluso lo plasmo en el libro que ahorita estoy por terminar de escribir. Dentro de las emergencias donde he practicado todo con lo que me eduqué fue la muerte de mi padre. Mi padre fallece en mis brazos en la sala de cateterismo. Íbamos a poner el segundo stent. Entra en paro y me toca a mí 30 minutos de RCP y 3 descargas eléctricas. Ahora sí que el algoritmo básico de la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Y pude sentir el cambio a los 2 minutos. Todo entra, ¿eh? Entras en un estado donde el cerebro reproduce todo lo que has venido entrenando. Como cuando pasa en Jiu-Jitsu y peleas y empiezas a interconectar las piezas. ¿Y por qué señalo esta experiencia? Porque tuve que compartir con mi compañero, aunque yo sentía que podía, ¿eh? Digo, pues, estoy en forma y la adrenalina. No, 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 no. Cambio entre el otro, sus 2 minutos de RCP, uno controlando la respiración, revisando todo. Y luego, cambio, pum, ok, listos, el desfibrilador y ¡zas! Y la coordinación, volvemos a lo mismo. Ahorita decíamos, prefiero el enemigo afuera. El efecto cangrejo en muchos países, el efecto cangrejo. Imagínate en el tatami alguien que en vez de ayudarte a rolando relajado, te lastime. ¿Sí me explico? Es un trabajo en equipo y ahí yo lo valoré muchísimo. O sea, me di cuenta que aunque yo pudiera saber muchísimo, entre comillas, o que tengas el algoritmo y digas, yo puedo, déjenme, ¿no? Primero cancelar el juicio. No es mi papá, es un paciente. Que las emociones no te abrumen. Y tener esa conciencia de equipo. ¿No? Pásame tú, hasta se acercaron, Memo voltea a ver el monitor y creo que ya es bueno parar, con respeto y se interactúan. La analogía que tú acabas de decir, que también es en el Jiu-Jitsu, la orquesta, es como el canotaje, ya ves que va uno, ¿no? Gritándoles y todos van sincronizados. De nada te sirve tener 12, 10, 8, dependiendo de la canasta, todos mamados, todos fuertes, pero que van sin sincronización. El trabajo en equipo en una urgencia, esa puede ser la clave de que sea una reanimación o un proceso exitoso con resultado favorable. Puede ser
exitoso con resultado no favorable, que fue lo que pasó con mi papá. Exitoso todo el proceso. No fue favorable el resultado porque mi papá pues ya tenía que cumplir su ciclo y su corazón está muy dañado. Pero si no hay esa integración, puede ser entonces el proceso no exitoso, desastroso, conflictivo y obviamente el resultado pues negativo. Aunque milagrosamente hay circunstancias, sobre todo en la medicina, que de repente hay un relajo y el resultado termina, ¿no? Positivo, pero es muy importante. Por eso tenemos que comunicarnos con el equipo, ¿no? Literalmente, la humildad de, aunque seas tú el especialista, pero hay enfermeras y a veces se equivoca el especialista. Y mira que pues, lo digo con mucho respeto, pero en mis años como instructor de ACLS y BCLS, había cardiólogos, ¿eh? Que no sabían qué hacer en una emergencia de ACLS, o sea, de una emergencia cardiorrespiratoria. No, los medicamentos no los dominaban. ¿Por qué? Porque es otro estilo, el consultorio, el quirófano o la calle es totalmente diferente. Y eso nos los ha compartido en muchos podcasts o en otras instancias donde nos habla de la diferencia entre competir deportivamente y la defensa personal. Hay Uf, una dimensión distinta y aplica justo como lo acaba de mencionar para el ámbito médico. No es lo mismo estar en un quirófano, en una sala de urgencias, en un consultorio y todos tenemos un rol que hacer, todas las áreas son importantes, pero debemos tener conciencia de la situación en la que estamos. Y algo que menciona hace unos momentos importante y lo toca el doctor como un punto específico en su escrito es el hecho de que a los médicos nos enseñan que no podemos equivocarnos porque las consecuencias claramente pueden ser catastróficas, pero se ha publicado desde finales del siglo pasado mucho sobre que nos equivocamos y nos equivocamos mucho, porque somos seres humanos. Pero los claro. sistemas que creamos deben ser capaces de evitar que esos errores tengan realmente un impacto en nuestros pacientes. El doctor dice, el hecho de que pierdas un round no significa que perdiste la pelea. Los médicos, a partir de equivocarnos, podemos aprovechar eso a través de ejercicios de debriefing y evitar síndromes como el síndrome de segunda víctima. No solo nuestros pacientes sufren las consecuencias del error o del resultado que no esperábamos y no deseamos, también nosotros nos vemos impactados con esta situación. Totalmente, mira, aquí hay unas analogías maravillosas, ¿no? Como bien dices, perder un asalto no es perder la pelea, puede ser de campeonato a 5 asaltos, puede ser una cirugía de 5, 6, 7 horas, y entonces puedes ir recuperando sobre lo que va avanzando y mostrando el tema del paciente o la urgencia misma. Hay una analogía que me gusta mucho decir siempre pues en Jiu-Jitsu igual. Que te tengan controlado no quiere decir que te sometieron o que estás sometido. Y a veces el escape te lo da tu oponente. Tú guardas la energía. Sí, me tienen en 100 kilos o me tienen en la montada. Pero eso no quiere decir que perdiste ni ganaste. Perdón, ni que te sometieron. Va avanzando. Ahorita aplicamos la analogía de sin límite de tiempo. Si tengo 5 minutos y voy perdiendo, pues voy a tener que, me van a presionar y se me abre la oportunidad del error porque voy a tener que escapar porque estoy cumpliendo pues el formato de 5 minutos, el formato de torneo. Pero en la calle, que no hay límite de tiempo, que nadie te dice cómo va a ser tu oponente, requieres regresar a los básicos para no cometer el error. Entonces, igual el médico saber hacer la pausa, ¿no? Usar mucho la intuición, aceptar obviamente el error, ¿sí? Comunicarlo para que también tu psique libere culpas y rencores. Un tema catastrófico es las cargas que traemos de culpas y rencores en la esfera de mi propia salud, en la esfera con la familia, con un hijo, con una esposa y así sucesivamente, también hasta con los amigos o la esfera de vida social y las meto a las urgencias. Me usurpan mi capacidad de estar concentrado. Entonces, son estas buenas analogías. Hablabas de el megacode en el área de emergencias cardiovasculares, se conoce como megacode. Se acabó la emergencia, se junta inmediatamente todo el equipo a la retroalimentación. A ver, oye, Lupita, muy bien, te felicito, ABCD. Oye, cuidado aquí porque nos retrasamos, pero no pasó a mayores, pero a la otra necesito que esto lo acomodan así. Oye, me equivoqué aquí, hay un error, no trascendió, salió todo bien, no va a haber consecuencia grave, pero
esta pinza o dejé esto aquí, oye, el checklist, y todos, es como cuando lees un libro y te pregunta alguien, ¿qué te enseñó el libro? O una película. Lo mismo, una rolada. Yo veo mis peleas después de que las vi y dije, híjola, aquí estuvo mi detalle. Me desesperé, la neta, ¿no? Y luego veo qué estaba sintiendo. Es lo bueno ahora de los videos. ¿Por qué cometí esta acción? Y digo, ya sé, ahí evoqué a mi exnovia, o ahí evoqué, y empiezas a crecer en una forma espectacular. No hay que rechazar el error y el dolor que a veces se enfrenta al estar pasando por una situación complicada. Eso es inevitable, pero le podemos dar la vuelta, podemos aprovecharlo y podemos sacar energía para seguir adelante. Totalmente. Y es de humildad, o es de sabios equivocarse. La diferencia entre el sabio y el necio es la actitud. Los dos se equivocaron 400 veces. El sabio se equivoca, aprende el error, sigue avanzando en otra cosa, se vuelve a equivocar, sigue avanzando y su sabiduría viene del error. Incorporó el error como una dimensión de aprendizaje, de mejorar su capacidad crítica y autocrítica. El necio también se equivocó 4 veces, pero se equivocó en el mismo error. No lo corrige, le entra la soberbia, le entra el ego y se vuelve a equivocar, pero en el mismo error. No quiere corregir, no quiere cambiar, no quiere cambiar la forma de pensar, no quiere cambiar la forma del pensamiento que está con esa emoción hecha un nudo, se vuelve a equivocar. Entonces los dos se equivocaron 400 veces, ¿eh? La diferencia entre el sabio y el necio es que uno incorporó a su aprendizaje el error y siempre tuvo la humildad y la conciencia, ¿eh? De estar actualizando pensamientos, creencias y valores. Muy bien. Y ya para terminar, agradeciendo mucho este espacio, poder platicar esta mañana, el doctor enfatiza mucho que tanto el jiu-jitsu como la medicina son caminos a largo plazo, no son caminos de corta duración. De Y vida, entonces claro. necesitamos estar ahí constantes todo el tiempo. Totalmente, la educación continua y permanente y paralela. El jiu-jitsu es paralelo a tu proyecto de vida, siempre te va a aportar a la salud misma por el ejercicio, al desarrollo emocional por todo lo que representa, el ir aceptando nuestras edades, por ejemplo. No es lo mismo quienes tenemos 40 años, la forma de ver el mundo a los 20, 25, 30, 35, así sucesivamente, y qué ajustes tienes que hacer para mantenerte saludable, para ser más efectivo, para tener una pelea o una drill o una pelea de MMA, dependiendo cuál sea el contexto, y entonces es paralelo, como pues la educación intrapersonal, ¿no? Te aporta muchísimo. Yo estoy celebrando 41 años de artes marciales y sigo aprendiendo, pero muchísimo. Me doy cuenta, aquel aforismo socrático, yo solo sé que no sé nada y entre más aprendo, más me doy cuenta de cómo hay un área siempre de oportunidad. Y aquí hay algo muy importante, sobre todo en la medicina, saber decantar. Tenemos que saber que de tanto universo que existe conocimiento ya no es como podar la maleza del árbol, ¿no? Es estar al día, pero luego nos saturamos y entre más cosas sé, más quiero hacer. No sé decantar. Sigo teniendo en seminarios de Jiu-Jitsu muchos avanzados, desde cafés negras, que quieren saber todas las técnicas que están saliendo, ¿no? Todas las variaciones que difícilmente se pueden usar, pero luego son deficientes en otra que han dejado de practicar por aprender lo nuevo y entonces ya no son ni una ni la otra. Entonces, la evolución de una conciencia, la evolución en la educación, que es lo que pasa ahorita con tanta tecnología artificial, es saberte ahora decantar. No aprender más, sino con qué te vas quedando conforme vas creciendo, que se va convirtiendo ya en tu columna espiritual de decir, esta es la confianza. Y entonces la inteligencia se vuelve intuitiva, racional. Ya no nomás es la racional que necesito los datos. Aquí es donde el diablo sabe más por viejo que por diablo. Saber depurar, decantar, cerrar ciclos, quitar emociones negativas, una evolución que se llama ahorita grandes doctores. Vean a Manuel Sanz Segarra, español, y a Mario Alonso Piu, dos cirujanos médicos que se han dedicado al desarrollo de la conciencia, hablando de todo lo que estamos cerrando este tema.
personas que se dedicaban a estudiar experiencia cercana a la muerte, estudiando los estados acrecentados de la conciencia, la supraconciencia, y que ahora ellos como médicos se dieron cuenta qué ondas. Entonces es fascinante el tema, pero con eso me gustaría cerrar porque dices lo propio, la vida, no solo la medicina o el jiu-jitsu, es un viaje de educación permanente, porque educación viene de educare. ¿Qué significa educare? Sacar de adentro. Todos los modelos educativos, René, nos enseñan desde afuera hacia adentro. Matemáticas, español, biología, inglés, geografía. Pero ni a médicos, porque es el tema de nosotros, nos han enseñado qué hacer si hay una pérdida, un hijo, una esposa, la pérdida de la misma salud, siendo tú que vas a confrontar el conocimiento. Vemos esas paradojas. Médicos que no cuidan la salud o no la previenen, que son temas para otra plática. Pero es muy interesante confrontar este enemigo con el que iniciamos la plática, tú mismo, tú misma. Excelente, pues muchas gracias y espero que podamos platicar en un siguiente Claro. episodio. Hay mucho que podemos utilizar de analogías para partir y cosas que compartimos en un camino y en otro, pero que los llevamos justo como dice, de forma paralela en busca de tener este equilibrio y lograr pues alcanzar nuestras metas, potenciar nuestra conciencia y ayudar a otros, creo yo. Ese es mucho del propósito que actualmente Ese es el máximo nivel de la vocación, el servicio. De nada sirve ser tu mejor versión, estarte autorrealizando, pero no compartirlo. De cualquier vocación, de cualquiera, maestro, deportista, músico, médico, arquitecto, político, por ejemplo, ¿no? Que no nos quería mal. El máximo alcance, la misión de todo ser humano, una vez que se está autorrealizando, que es la primera, es compartirlo al servicio del prójimo, la familia, la sociedad, etcétera. Dejar un legado de tu nivel de conciencia que se manifieste a través de lo que fue todo tu servicio. Totalmente, René. definitivamente. Maravilloso. Muchas gracias. Dedicado este episodio a mis maestros, tanto en la medicina como en el jiu-jitsu. Dos cosas que me gustan mucho y en las que espero poder seguir caminando. Sensei Guillermo Salas, muchas gracias. Muy agradecido. Nos vemos en un siguiente episodio y a todos ustedes quienes nos acompañan, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en un siguiente episodio. Hasta entonces, muchas gracias.